Esta generación es una generación perversa. El Señor no se puede equivocar ni nos miente. Y cuando habla dice verdad. Claro que la verdad es Él. Entonces, por eso sabemos que su palabra es siempre verdad. Los hombres, al contrario, podemos acertar, podemos errar o podemos estar en el medio, en una verdad parcial, en una verdad limitada, con sombras de engaño, con partes de verdad, que es lo que es más habitual. Sin embargo, en Cristo todo es luz y verdad absoluta. Y cuando Él dice, esta generación es una generación perversa, no es que tuviese un mal día, no es que estaba enfadado, es que estaba describiendo la realidad que veían sus ojos con plenitud de verdad. Ahora bien, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿y dónde está viendo el Señor esa perversidad? ¿Qué es lo que le hace exclamar esta frase tan rotunda? ¿Qué veía el Señor para hablar así? Pues lo que veía el Señor era un gravísimo pecado, un pecado de incredulidad. ¿Incredulidad? Otra cosa que los hombres habitualmente olvidamos o dejamos como que no tiene importancia, ¿verdad? Pero para el Señor es tan importante que dice que es suficiente para calificar esa generación, la de su tiempo, como una generación perversa. ¿Y por qué ese pecado de incredulidad? Pues lo explica bien claro. Porque ante la predicación de un profeta de medio pelo, pero que el Señor consiguió a trancas y barrancas usar, Nínive se convirtió. Hicieron caso de aquel hombre de Jonás. Y cuando la reina de Saba fue, habiendo oído las maravillas que se hablaban de Jerusalén y las riquezas y sabiduría del palacio y del rey Salomón, pues quedó admirada porque fue para escuchar toda la sabiduría de su boca, pero era un hombre bendecido por Dios, sí, con esa sabiduría, pero era un hombre. Pero aquí está Dios mismo encarnado y la gente no se convierte como ante la predicación de Jonás, y la gente no acude a guardar y conservar como un tesoro la sabiduría de sus labios, como sí que otros hicieron de los labios de Salomón. Y este pecado de incredulidad coloca a esa generación, a esos hombres, en una situación peligrosa, porque la fe es el principio de la vida en el Espíritu. Y el hombre o está vivo o está muerto. O está vivo por el Espíritu o está muerto en la carne. La fe, que es don de Dios, pero que debemos acogerlo y usarlo, nos introduce en la vida en el Espíritu. Y la situación peligrosa es la siguiente, que por causa de la incredulidad, de cerrarnos al don de la fe, por tanto, de no acoger la palabra de la verdad, y a Cristo en definitiva, los hombres estemos en una situación de muerte espiritual, que es la situación del hombre carnal, y por tanto, camino de la condenación eterna. Por eso, San Pablo dice que él ha sido constituido apóstol del Señor con un objetivo, o mejor dicho, con dos objetivos. El objetivo es para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Pero buscando la gloria de Dios, que es el objetivo máximo, él tiene un objetivo próximo. Y ese objetivo próximo de su apostolado es suscitar la obediencia de la fe entre los gentiles. Es decir, su misión, sus esfuerzos, sus desvelos, sus trabajos por el Evangelio tienen esta misión: suscitar la obediencia de la fe. Es decir, anunciar la palabra de Dios con su poder, con su autoridad, con su vida, con su fuerza de salvación, para que encuentre la adhesión, la fe, por parte de los hombres, colaborando el Espíritu Santo con su anuncio, tocando los corazones
y dejándose abrir esos corazones a la verdad, para que por la fe puedan obedecer, la obediencia de la fe, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, el ser espiritual, el hombre nuevo que nace del Espíritu, actúa en esa vida nueva. Y eso es obedecer a la verdad, obedecer, la obediencia de la fe. Porque la palabra de Dios no puede caer en saco roto, sino dar fruto en nosotros. Jesucristo no puede permanecer como alguien más, y bien, que sabemos algunas cosas de Él, sino adherirnos personalmente a Él como nuestro Señor, a quien queremos obedecer, y como nuestro Salvador, de quien recibimos vida abundante y vida eterna. Caminando, por tanto, como discípulos suyos en esta obediencia de la fe a su palabra y a su persona. Para esto nos ayuda el anuncio, que los apóstoles, que los evangelizadores, que los hijos de Dios, que somos luz del mundo, se supone, si estamos en Cristo, la luz del mundo, ahora tenemos esta misión para llevar a todos los hombres a la obediencia de la fe y, en definitiva, para gloria de Dios. Todo el objetivo, todo el sentido de nuestra vida es este, dar gloria a Dios. Y la salvación de las almas es lo que más gloria da a Dios. Que seamos fieles y obedientes a su palabra y vivamos unidos a Él, da gloria a Dios. Este es el plan de Dios. Que no perezcan los hombres, sino que se salven. Y cuando Él dice que esta generación, la de su tiempo, es una generación perversa, no lo decía, repito, porque tuviese un mal día o porque estuviese enfadado, sino porque denunciaba las tinieblas que estaban impidiendo a los hombres la conversión y la salvación. Porque quería que los hombres acogiesen su palabra y fuesen salvos. Hoy también el Señor dirige su palabra a nosotros y a nuestra generación, a nuestro tiempo, y nos llama a acoger su palabra y a ser testigos suyos, con su autoridad, con su verdad, no aguando o falsificando el Evangelio. El Evangelio, vemos, es muy claro y muy contundente, como es la verdad de Dios. Sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de ahí, dice el Señor, viene del maligno. Pues no podemos estar en la confusión, en la duda, sino en la verdad, firmes, cimentados en la verdad, en la roca que es Cristo, como acogiendo con docilidad su palabra y obedeciendo, dando frutos de conversión y obedeciendo al Señor de todo corazón, para gloria de Dios y para que muchos más puedan conocer la verdad y sean salvos. Así sea.